Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga en este día domingo. Qué bueno que nos podamos encontrar para compartir un culto al Señor en este día. Un culto un día domingo, como sabemos, un día especial, un día dedicado al Señor. Y qué bueno que lo podamos seguir haciendo más allá de estos tiempos complicados de pandemia. Es bueno que podamos mirar este culto a través de forma virtual, por más que por ahí es más lindo presencial, a todos nos gusta más presencial el culto. Pero bueno, la palabra de Dios es la misma. Dios nos va a seguir enseñando, nos va a seguir instruyendo a través de su palabra. Así que vamos a compartir con gozo y con alegría. Pero antes de comenzar vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros durante esta semana. Él nos ha cuidado, nos ha guardado. Así que vamos a orar y vamos a dejar todo en sus manos para que Él se mueva, para que Él se manifieste ahí donde vos estás, donde yo estoy, para que Él tome el control de cada una de las acciones que hagamos en esta mañana. Así que vamos a orar. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por esta semana, Señor, que ha transcurrido, Señor. Gracias, amado Dios, por poder estar aquí, Señor, compartiendo este culto, Señor amado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos que está del otro lado. Yo te pido que lo bendigas, que bendigas a su familia en esta mañana, Señor, y que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para poder compartir tu palabra en esta mañana. En esta hora, Señor, queremos pedirte que tomes el control de todas las acciones que hagamos a partir de ahora, Señor. Que te manifiestes, que tú estés presente, Señor, allí en los hogares, Señor, de cada una de las personas que están mirando este video. Que tú estés ahí, Señor, al lado nuestro, Señor, compartiendo con nosotros este culto, Señor. Queremos hacerlo de la mejor manera. Por eso te pedimos, Señor, que tú tomes el control de todas las acciones en este culto. Te damos gracias y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido orar al Señor, vamos a alabar su nombre en esta mañana. Yo te invito a que lo hagas con gozo, con alegría. El Señor es digno de toda alabanza, de toda adoración. Si podés bailar, si podés danzar, hacelo, pero siempre con alegría y con gozo en nuestro corazón, y que podamos que estas alabanzas lleguen como grato olor a la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a alabarlo en esta mañana. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya,
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gracia.
bueno, hermanos, ahora sí, qué bueno que podamos haber alabado al Señor en esta mañana. Qué lindo es poder alabar su nombre. Y vamos a pasar un momento especial también donde vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Una palabra que se encuentra allí en el libro de Génesis, capítulo 4. Yo los invito a que puedan, como decimos siempre, a pausar el video, a poder buscarlo tranquilo en su casa, en su celular, en su Biblia. Así todos podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer allí en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, ¿sí? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 1 al 8, amén. Y tiene por título esta palabra Caín y Abel, dos personas muy conocidas en la Biblia seguramente. Y dice la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó a Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén a la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para poder entenderla y comprenderla cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y qué linda palabra y qué enseñanza nos va a dejar esta palabra en esta mañana. Cuando yo leía esta palabra, cuando compartía estos versículos, pensaba en estas dos personas, ¿no? En Caín y Abel. Dice acá la palabra que Adán conoció a su mujer Eva y tuvo dos hijos, ¿no? Primero a Caín y después tuvo a Abel. Fíjense que eran dos chicos, dos jóvenes que fueron hermanos de sangre. Dice acá la palabra que uno se dedicó a ser pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra. Nosotros hoy la palabra nos va a enseñar un poco acerca del corazón. Cuando nosotros vemos acá la palabra dice que aconteció que andando el tiempo, dice el versículo 3, que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, decía el versículo 5. Acá vemos una situación muy particular, ¿no? Los dos hermanos, Caín y Abel, como decíamos al principio, los dos eran hijos de Adán y de Eva, los primeros que estuvieron en el huerto del Edén, la creación de Dios. Cuando fueron despojados de aquel Edén, cuando fueron enviados acá a la tierra, ellos tuvieron un hijo, tuvieron dos hijos, tuvieron a Caín primero y después a Abel. Y cuando vemos esta situación, lo que sucede, dice que Caín y Abel llevaron esas ofrendas, ¿no? Y dice que, como decíamos hoy, uno era labrador de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Y no tiene nada de malo la ofrenda que cada uno llevó. Fíjense que dice que Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Y esto nos enseña un poco que Jehová lo que estaba mirando no era la cantidad o lo que estaba llevando cada uno de ellos, sino que miraba el corazón de cada uno de ellos. Acá dice la palabra de Dios que cuando Jehová miró la ofrenda, no la miró con agrado la ofrenda de Caín, dice que el semblante de Caín había decaído, ¿no? Dice, decayó su semblante, dice la palabra. Dice que el versículo 6, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí vemos entonces la palabra cuando dice que realmente Caín no había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios.
Él había traído una ofrenda, pero que a Dios no le había agradado lo que él había llevado. Y Jehová no miraba, como decíamos al principio, solamente la ofrenda, sino que miraba más allá. Miraba el corazón de Caín. Nosotros hemos hablado muchas veces acerca del corazón, ¿no? Y hay una palabra muy conocida por todos nosotros, que es en Juan 14:6, ¿no? Que Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero cuando vemos esa palabra, yo la leía también y la meditaba, hay una herramienta para poder acceder a Jesús, ¿no? A ese camino que nos lleva a Dios. Uno es la oración, pero también otra herramienta que tenemos que tener nosotros y que tenemos que cuidar y mucho es nuestro corazón. Como decíamos hoy, Jesús es el camino, la verdad y la vida, sí. Pero nosotros cómo tenemos que estar con nuestro corazón para poder llegar a la presencia de Dios, para poder utilizar ese camino que es Jesús para llegar al Padre. Tenemos que tener un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que agrade a Dios. Amén. Muchas veces nos cuesta llegar al Señor, nos cuesta acceder a su presencia porque a veces nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Dice acá la palabra que entonces, como veíamos en esta historia, dice que Caín y Abel presentaron esas ofrendas, pero el corazón de Caín, la ofrenda que tenía Caín, no agradó a Jehová. Jehová, como decíamos, miraba ese corazón. Y a veces nuestros comportamientos, nuestro corazón, mejor dicho, nos puede llevar a diferentes lugares. Un corazón que está alineado a la voluntad de Dios nos va a llevar a su misma presencia, como pasó con Abel. Abel fue un joven, un chico que era pastor de ovejas, como decíamos, y que separó esa ofrenda para el Señor y la dio de todo corazón. Y eso agradó al Señor, ese corazón que tenía Abel. Y también, como decíamos, ¿no? Un corazón nos puede llevar a Dios, ¿no? El corazón, si tenemos nuestro corazón alineado a la voluntad de Dios, pero también nos puede pasar como Caín, que nuestro corazón nos lleva solamente a cambiar nuestro semblante, nos lleva a cometer cosas que no tenemos que hacer, a disfrutar de lo que a nosotros nos gusta. Vemos lo que pasó con Caín. Acá dice la historia, decía, en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense lo que nos lleva, o lo que lo llevó a Caín, mejor dicho, ese corazón. Cuando su ofrenda no agradó al Señor, él se sintió mal, se sintió, su semblante había decaído, como dice la palabra. Y fíjense que esa acción lo llevó a matar a su propio hermano, a su hermano de sangre, como decíamos hoy al principio. Los dos habían tenido las mismas posibilidades, los dos habían sido hijos de Adán y de Eva, cada uno en sus trabajos, uno pastor de ovejas, el otro labrador de la tierra, pero dicen que el corazón de Caín no había agradado al Señor. Y ese corazón, cuando no agrada al Señor, la verdad que nos lleva para cualquier lado. Fíjense que a Caín lo llevó a cometer un pecado terrible, que fue matar a su propio hermano. Muchas veces nosotros también, cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando no tenemos ese corazón alineado a la voluntad de Dios, también nos lleva muchas veces a hacer cosas que a Dios no le agradan. A veces nos llevan a lugares que nosotros no tendríamos que pasar siendo hijos de Dios, pero sin embargo llegamos a situaciones y a lugares donde atravesamos circunstancias que no tendríamos que atravesar, pero muchas veces nuestra desobediencia, nuestro corazón frío o alejado de la presencia de Dios nos llevan a pasar por eso. Y yo quería compartir, además de esta historia, otra historia muy particular, pero en el Nuevo Testamento, muy parecida a esta, que se encuentra allí en Marcos 12, versículo 41 al 44. Yo los invito también a que la puedan buscar si quieren para que podamos compartirla todos juntos. Dice la palabra en ese lugar allí, tiene por título la ofrenda de la viuda, ¿no? Dice la palabra de la siguiente manera. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, acá vemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, una historia donde también se habla de la ofrenda, donde también vemos que, como decía la palabra, Jesús estaba, yo me imagino, en esa situación, estaba en esa sinagoga, en ese lugar, estaba
mirando ese lugar donde se guardaban esas ofrendas, ¿no? Esa arca, dice acá, el arca de la ofrenda. Y Jesús estaba allí sentado, mirando, observando lo que estaba sucediendo. Dice que la gente ponía mucho dinero, pero sin embargo a Jesús le llamó la atención una mujer, una viuda, que dice la palabra que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y dice acá la palabra que, dice en el versículo 44, Jesús le decía a sus discípulos, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta mujer era viuda, dice acá la palabra, dice por título la ofrenda de la viuda. Y fíjense que dice que dio todo lo que tenía. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, cuando volvemos a lo que hablábamos hoy de Caín y Abel, a Dios no le interesa la ofrenda que vos le das, la cantidad. Sí le interesa la forma en que nosotros nos acercamos a Dios, la ofrenda de qué manera la damos. Dice acá la palabra que esta mujer dio de lo último que tenía, lo dio de todo corazón. Y Jesús lo que miró no fueron esas dos blancas, como dice acá la palabra que puso ella ahí, sino lo que miró fue su corazón. Ese corazón agradecido, ese corazón que realmente agradaba al Señor, porque ella dio todo lo que tenía. Entonces, hoy lo que nos enseña la palabra es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Hay una palabra muy conocida allí en Proverbios 4:23 que dice de la siguiente manera, dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como decíamos hoy al principio, muchas veces hemos leído la palabra que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es verdad, es así. Jesús es el único que nos puede llevar al Padre, es el que nos da ese acceso al Padre. Pero tenemos que tener un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que agrade al Señor. Porque si nosotros, como dice acá en Proverbios, si nosotros no guardamos, si no cuidamos nuestro corazón, no podemos tener esa relación con el Señor. Si nuestro corazón está lejos de Él, no podemos tener esa relación con el Señor. Entonces, como decíamos hoy, Jesús no miró la cantidad, no miró la cantidad de las dos blancas o el cuadrante que había puesto la viuda. Lo que miró fue su corazón. Eso es lo que le importaba. Es lo mismo que estábamos compartiendo al principio en la historia de Caín y Abel. Dios vio que Caín trajo su fruto de la tierra y que Abel había traído también sus ovejas, sus ganados, los más gordos que tenía. Y a Dios no le importó que eran las ovejas gordas lo que tenía, ese sustento, esa ofrenda, sino lo que le importó fue el corazón de Abel. Entonces tenemos dos historias donde uno dio mucho más que su hermano y agradó al Señor, y donde una viuda dio lo único que tenía y también agradó al Señor. ¿Y qué es lo que nos conecta en estas dos cosas? Es el corazón. El corazón es todo para nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo guardamos nuestro corazón, como dice la palabra? Porque acá decía, en Proverbios 4:23 decían, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, ¿de qué manera? Buscando a Dios, buscando su palabra, buscando su rostro, tratando cada día de agradarle, de hacer las cosas como a Dios le gusta que las hagamos, no buscando nuestras propias conveniencias muchas veces, ¿no? Y dice la palabra ahí en Proverbios 4:23 que tenemos que guardar nuestro corazón. Entonces, nada de lo que nos pase a nuestro alrededor puede hacernos perder ese rumbo y ese corazón que se enfríe. No podemos permitir que las cosas cotidianas enfríen nuestro corazón. No podemos permitir que una pelea con un hermano, que una pelea, que una discusión, que un maltrato nos enfríe nuestro corazón con el Señor. No, porque muchas veces estamos acostumbrados o nos ha pasado situaciones de que por ahí, por enojarme con un hermano, dejo de ir a la iglesia, pero cuando dejo de ir a la iglesia, también dejo de buscar a Dios, y ahí nuestro corazón se enfría, nuestro corazón se aleja de la presencia de Dios, y ahí es cuando no hacemos lo que dice acá la palabra, que es guardar nuestro corazón, porque lo estamos descuidando, estamos dejando que nuestra vida se maneje según a nuestro parecer. Y ahí el que siempre aprovecha es Satanás, es el enemigo, a meterse ahí, a querer alejarnos más todavía de la presencia de Dios. Por eso, como decíamos hoy, tenemos que guardar nuestro corazón, que nada nos aleje del Señor en esta mañana, ni nunca, ¿no? Y vamos a compartir también una palabra allí en Hechos 13:22, donde también nos dice una palabra, nos hablan de una persona muy conocida, que es allí de David, ¿no? Y dice Hechos 13:22, dice de la siguiente manera.
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén a la palabra de Dios. Y qué bueno es que el Señor nos pueda ver de esta manera, como lo veía David. Dice la palabra que David, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, ¿no? Dijo el Señor. Qué bueno es que el Señor pueda ver eso, que vea nuestro corazón conforme al suyo. Que nuestro corazón, como decíamos hoy, que esté alineado a la voluntad de Dios. Porque cuando nuestro corazón se está alineado a esa voluntad de Dios, podemos acceder a ese Padre, a ese amor del Señor, ¿no? Pero cuando estamos alejados de Él no podemos disfrutar de las bendiciones que Él tiene preparadas para nuestras vidas. Y en esta mañana entonces yo quería, antes de terminar con esta palabra, quería hacerte una pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿no? Si en esta mañana el Señor quiere mirar tu corazón, ¿qué va a encontrar en ese corazón? Va a encontrar un corazón que está cuidado, que guarda su palabra, que lo busca, que realmente está preocupado por encontrar y por buscar cada día más del Señor. ¿Cómo va a encontrar ese corazón el Señor? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. Nuestro corazón, como decíamos hoy, no tenemos que permitir ni que se enfríe ni que se aleje de Dios. Porque cuando nosotros permitimos eso, el enemigo aprovecha esa situación, esa circunstancia para alejarnos más todavía. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces la vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestros estudios, muchas veces nos alejan de la presencia de Dios y hacen que nuestro corazón se enfríe. Y más ahora, en momentos que por ahí, como vemos, estamos atravesando una pandemia, no tenemos la posibilidad de ir al templo, de ir a acercarnos a la iglesia. Y es importante entonces que realmente que nosotros podamos cuidar nuestro corazón, que no nos olvidemos de cuidar nuestro corazón a partir de esta mañana. Que realmente si el Señor, como decía en esta pregunta, si el Señor en esta mañana mira tu corazón, mira mi corazón, que realmente Él pueda ver un corazón, una vida que está preocupada por guardar su palabra, un corazón que está preocupado por agradarle, porque esa vida se alinea a la voluntad de Dios, amén. Como decía hoy en la palabra, allí en este Hechos 13:22, con respecto a David, ¿no? Un hombre que anduvo siempre conforme al corazón de Jehová. Que nuestra vida sea de la misma manera que fue de la de David. Que podamos ser personas que realmente agrademos al Señor con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de andar en todo momento. Hoy compartíamos dos historias, como dijimos también una de Caín y Abel, que vimos la diferencia en donde un corazón que agradó al Señor y un corazón que no agradó al Señor y dónde terminó, ¿no? Terminó matando a su propio hermano, terminó siendo expulsado de ahí, de esa tierra, de ese lugar. Dice después la Biblia, si quieren seguir compartiendo esa historia en Génesis capítulo 4, que fue una persona que anduvo errante, ¿no? Que estuvo por otros lugares, por otros caminos, Caín, ¿no? Después de haber matado a su hermano, la vergüenza que tuvo que pasar por haber matado a su hermano. Fíjense dónde nos lleva muchas veces nuestro corazón cuando está alejado de la presencia del Señor. Como decíamos hoy, a veces nuestro corazón nos lleva, cuando estamos fríos, cuando estamos alejados de Dios, a atravesar situaciones o a pasar por circunstancias que no tendríamos que pasar siendo hijos de Dios. Porque nosotros cuando somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, tenemos todas las bendiciones al alcance de nuestra mano para disfrutarlas, para tenerlas para nosotros. Pero muchas veces el no guardar nuestro corazón, el no cuidar nuestra salvación, muchas veces nos lleva a poder estar alejados de Dios y a vivir situaciones que no tenemos que atravesar. Pero bueno, esta es la palabra que yo les quería compartir en esta mañana y que realmente a partir de ahora, como decíamos, que prestemos atención a cuidar nuestro corazón, que busquemos cada día la presencia de Dios, que compartamos su palabra, que tratemos siempre de estar pendientes de la palabra de Dios, buscando que Él nos hable, que Él nos ministre. Él nos va a ministrar a través de una alabanza, a través de una palabra, a través de la oración, el Señor nos va a hablar. Pero es importante que nosotros nos preocupemos por eso, por tener ese tiempo para orar, para buscarle, para no dejar que nuestro corazón se enfríe. Como sabemos, estamos en pandemia, estamos en una situación difícil, pero que nuestro corazón no esté en pandemia, que nuestro corazón tiene que estar más ardiendo el fuego de esa presencia del Señor más que nunca. ¿Amén? Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y yo te doy gracias también por estar del otro lado escuchando este mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos has dado en esta mañana la oportunidad, Señor,
de poder revisar, de poder pensar, Señor, acerca de cómo está nuestro corazón, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a poder guardar ese corazón, a poder cuidarlo, Señor. Que nos ayudes a poder buscarte cada día, a poder buscarte tu palabra, a poder orar, Señor. Oh, Santo Dios, en esta mañana te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que se predique esta palabra, Señor amado. Te damos gracias, Jesús, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo su vida y la de su familia en esta mañana. Y a partir de ahora, Señor, queremos ser personas que se ocupen, Señor, de su corazón, que cuidemos y guardemos nuestro corazón a partir de hoy cada día más, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ahora sí, yo te doy gracias por llegar hasta este punto del video, como decimos siempre. Gracias por estar ahí y que sea un domingo de bendición, un domingo donde podamos disfrutar en familia y que, si Dios quiere, toda esta situación pueda pasar para que pronto nos podamos encontrar de nuevo. Amén. Que Dios los bendiga grandemente y cuídense mucho, ¿sí? Que Dios los bendiga.